cosas. Hay ciertos puntos en los que no estoy muy de acuerdo, en el sentido de que comenzaste hablando, el judaísmo es muy hippie, es Tolerante. muy tolerante. Es lo que yo veo. Yo no, yo leo el Tanaj y veo que Hashem le dice a Israel, apenas entren, destruyan todos los altares, literal. No, pero eso es, te he dicho, Hagan, no muy quiero decir radical. palabras para que no me censuren el video, pero No. acabar con todos aquellos... Estoy de acuerdo, pero es muy radical para con uno. No sé, sí, solo digo También que... el Rav Kook es muy radical. Solo estoy diciendo lo que cuando yo leo el Tanaj es que Eliyahu, el Bai literalmente se pone a degollar líderes religiosos. Pero para con Israel es eso. Bienvenidos a un live con un invitado súper especial sobre un tema que lleva siendo polémica un buen tiempo en las redes y es el tema de los noajidas, Bnei Noach, noajismo, es bueno, es malo. Y pues tenemos al Rav Daniel Shapan que nos diría su perspectiva, que muy posiblemente ustedes la conocen. Y bueno, tendremos un diálogo que les haré un paréntesis de cómo surgió esto. En mi perspectiva, no es tan dramático hablar con otra persona de algo que uno piensa distinto. Pero yo entiendo que para muchas personas sí es muy dramático, otra vez, el hecho de que una decisión tan fundamental de la identidad de las personas vean una perspectiva tan radical que venga del mismo judaísmo. Entonces por eso creo pertinente que tengamos esta conversación con el Rab. Ok, shalom a todos. Un placer estar aquí. Y sí, creo que los dos hemos accedido a tener esta conversación en público, yo creo por amor a toda esa gente, que sabemos que probablemente ya han tenido durante muchos años muchas preguntas internas de qué son, quién soy, no problemas, pero preguntas de identidad, y ahora una discusión entre nosotros, las redes, sin que sea un diálogo correcto o ordenado, o puede parecer incluso algo agresivo, una guerra, y que la gente esté aún más dividida, y por amor a toda esa gente yo creo que es el motivo de los dos de acceder a una conversación así. Y además también porque Keflan nos gusta hablar del tema, nos gusta debatir, nos gusta ver otros prismas, y no sé, obviamente ninguno de los dos sabe todo lo que vayamos a decir el otro, pero yo desde siempre, cuando vengo a este tipo de conversaciones, vengo abierto a cambiar mi opinión en algún punto si es necesario, y si es así en algún punto, no tengo ningún problema de hacerlo. Lo importante es hablar, y bueno, creo que podemos empezar incluso a hablar un poquito acerca de los debates, de las discusiones dentro del marco judío, ¿sí? ¿Cómo lo vivimos aquí? Más incluso desde la experiencia, o para que la gente un poco lo entienda. O sea, ¿por qué si en YouTube parecía que la gente nos ponía... tuve que eliminar varios comentarios en mi canal que te despreciaban a ti en base a un vídeo mío, porque a eso no era eso, no estáis entendiendo absolutamente nada. Entonces esa no era la intención en ningún momento. Obviamente tenemos la libertad de cada uno pensar lo que pensamos y explicarlo, y simplemente vamos a hablar un poco de cómo vemos el tema de las discusiones. Sí, yo les voy a contar una anécdota, se la estaba contando al Rav Shapan. Cuando yo comencé todo este tema de la página, enseñar Mitzvot Bnei Noach, empezaron a venir personas de religiones a literal querer debatir, pelear, y yo no entendía por qué no se puede hablar estos temas sin pelear. Porque en la cultura judía, en el judaísmo, es muy normal debatir sobre un tema sin agarrarnos a golpes. No es el judaísmo. Y por favor, un ejemplo, el Talmud. El Talmud es un libro que no es como leer Harry Potter. Son discusiones de los sabios de Israel, literal esto, pero hace siglos, sobre temas súper fundamentales que definieron la perspectiva judía hasta el día de hoy. Entonces esto es algo cotidiano en el judaísmo, y por eso yo también pienso como el Rav, que yo no quiero que las personas se lo hayan visto que hizo un video en contra, él respondió. Esto no es una guerra, esto es judaísmo en su máxima expresión. Sí, y incluso
no, nosotros no creemos en la Pax Romana, de los buenos modales. Hoy, querido Jaco, tú tienes una opinión. En algún momento nos podemos venir a gritos también. Y es parte de... Siempre me acuerdo que Rebbe le dijo a Levi, en la Gemara, en un momento, en le jamoach bakotkot. Le dijo, no tienes cerebro en la cabeza. Hay momentos de fuego, pero obviamente que no estamos hablando de faltas de respeto, aunque esa frase ya es de maestro-alumno, no de dos personas que dialogan. Pero en un momento también uno, en el Bet Midrash, ¿sí? En el centro de estudios, uno está en el fuego de lo que piensa, en el fuego de lo que cree, y se puede incluso encender. Nada que ver con contra de la otra persona. Nada que ver. No es relevante. La persona en sí no es relevante, la idea, que estamos hablando de ideas. Esta misma discusión se pudo haber dado entre otros dos seres humanos y siguen siendo dos conceptos relevantes. Básicamente ese sería el primer punto que a mí me gustaría que ustedes tomen, porque ustedes el día de mañana también, si ustedes se identifican como no ágida, como no ágida, tengan en cuenta que acá es un debate de ideas y no es ponerse a atacar, porque yo veo mucho eso también entre Bnei Noach, yo les critico también eso, que ven a personas de otras formas de pensar y empiezan a decir, no, este es un no sé qué, no lo lleven a ese extremo. Sí, yo creo que si puedo opinar, una de las cosas que pienso que viene esa actitud de hay una verdad, yo estoy en la verdad, el que no piensa como yo está mal, es un idólatra, es un hijo del infierno, es un... no importa de quién venga, o sea, puede venir de un cristiano hacia un judío, pero a veces puede venir también de un no ágida hacia alguien de otra religión, y pienso que la primera cosa, si alguien ya dejó el cristianismo, lo primero que debe dejar es esa actitud dogmática de yo tengo la verdad y el resto son hijos del infierno. Los que no crean en mi verdad se van todos al infierno, están todos mal, esa agresividad que nos encontramos en las redes todo el tiempo que nos atacan. Yo pienso que, o sea, le escribí a alguien también que me hizo un comentario muy, muy negativo. Tu discurso, aunque hablas en contra del cristianismo, es completamente evangélico, en las formas en las que me estás atacando. Y entonces le dije la famosa frase, es fácil salir del exilio, pero es muy difícil sacar el exilio de dentro de uno. Entonces, si pienso que podemos aportar algo en esta discusión, quizás no es tanto lo que vamos a decir, sino el simple hecho de que estamos dispuestos al diálogo, de que no es Jacob. Hay dos ideas que están chocando de alguna manera, que al final no son choques, se están afilando. Y al final no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de los dos amamos lo correcto, los dos nos gusta lo que hacemos, los dos creemos en lo que creemos y nuestras creencias en ciertos puntos ahora vienen en choque y hay que dejar el choque. Hay que dejar el choque ocurrir sin la necesidad del ataque, sin la necesidad incluso de, aunque yo estoy convencido de que tengo la razón, no el hecho de decir yo tengo la verdad y tú la mentira. Para mí no funciona así. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en hebreo tampoco existe. Este es un problema de semánticas que a mí siempre me ha molestado. El hecho de la palabra noajismo, ya hablaremos de eso, pero idólatra tampoco es una palabra en hebreo. En hebreo es alguien que hace un servicio ajeno. Oved avodah zarah, que hace un servicio ajeno, pero la persona en sí no es intrínsecamente idólatra. Su acción en este momento temporal está siendo incorrecta, pero el día de mañana él puede arrepentirse, hacer teshuvah y dejar de hacerlo. Entonces por eso es que lo que el Rab dice, bien pudo ser el diálogo entre los dos o no. Y acá lo que mencionaste también suele pasar, que cuando la persona sale de sistemas de creencias, no sé si es el resentimiento o el hecho de querer que los demás también vean una luz, entonces ponerse a ser tan despectivos. Por favor, los que ven nuestras páginas, vean las páginas de Rab, vean mi página, incluso con los debates tan grandes que yo tengo contra religiones, la religión occidental, etc. Yo trato de ser dulce con las personas. Por favor, tomen este consejo, porque la idea no es la persona, nuevamente, es el concepto. Y lo de que el tema de la verdad,
no estaría muy seguro, porque dices que, bueno, una verdad, el resto es mentira. Eso es difícil, Raf, porque uno siempre asumirá que uno está en la verdad, ¿no crees? Sí, sí, pero la pregunta es cómo definimos la verdad, que es un buen tema. Yo no veo la verdad como algo estático, que yo tengo. Yo veo la verdad como algo en movimiento. Es como un poco el Rav Kook habla de Dios, que una de las cosas que la creación del mundo le permitió a Dios revelar es el tema de la Ishtalmut, un movimiento que se va completando, incluso en cuanto a la revelación divina, que la revelación divina, o sea, Dios para nosotros no es algo lo que es y ya está, porque entonces ya es definirle. Lo que nosotros vamos conociendo de Dios es cómo Dios se va revelando, y esa revelación se va completando. Y para nosotros Dios es la máxima verdad. Entonces, puedo decir que incluso la verdad es algo que se va revelando más y más. No es algo estático que yo tengo la verdad. Yo no sé qué tú piensas, pero yo pienso que incluso nosotros, dentro de la Torá, nosotros, el pueblo de Israel, yo pienso que tenemos donde aspirar a mejorar. Como incluso en nuestras creencias, para decirlo de alguna manera, para no decir en nuestra religión, que ya vamos a tener el debate si el judaísmo es una religión o no es, quizás podemos hablar de eso después. Pero tenemos donde aspirar, tenemos donde avanzar, queremos una revelación más completa. No se ha cumplido en nosotros, Beimale Aretz de Ait Hashem, ¿sí? Ya ninguno le va a decir, como dice el Nabir Mia, el profeta Jeremías, ninguno le va a decir a su amigo, conoce a Dios porque todos me conocerán. No, aún estamos avanzando, incluso como grupo. Ahora, para mí, obviamente que si no sería judío ortodoxo. Para mí, obviamente que el judaísmo es la revelación más plena que yo pueda encontrar. Pero incluso la revelación más plena tiene que avanzar. Entonces, y para mí tiene que aspira aún hacia algún lugar. Entonces, eso a mí me da la humildad en algún punto de decir, ok, yo creo que tengo la verdad, pero aún estoy abierto en ciertos puntos a saber a dónde tengo que mejorar, a dónde tengo que avanzar. Quizás hay algunas cosas que me están faltando, quizás hay algunas cosas que no estoy escuchando. Por eso es que del Rav Kook, que hablaremos mucho de él, porque para mí tengo mi sistema de creencias muy basado en las palabras del Rav Kook. El Rav Kook intenta encontrar verdad en todo y hace como algo que se llama Likud Nitzotzot o Berur Nitzotzot, que va tomando chispas de cada movimiento que hay en el mundo. No importa si es el comunismo, no importa si es la evolución de Darwin, no importa si es lo que va a intentar encontrar algo que hay allí y lo va a adoptar al sistema de fe de él de alguna manera, de cómo esto se complementa y de cómo esto incluso nos aporta a nosotros algo también. Entonces, cada uno puede pensar que lo que él cree es la máxima verdad, está perfecto, pero para mí, una persona, un sistema de creencias sano es aquel que dice, aún tengo algo que aprender, aún quizás me está faltando algo, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. Entonces, yo tengo toda la verdad y el resto es mentira, a mí no me cuadra para nada. Y si alguien piensa así, para mí ya el sistema de creencias es un error. Y eso es una de las cosas que yo dije en nombre de Rav Kook, y en el comentario de mi vídeo que hice acerca del noajismo lo dejé grabado, que el Rav Kook dice, hay personas que no pueden pensar que tienen una fe correcta en la Torá si no piensan que el resto es mentira. Es decir, mi fe no es correcta si yo no pienso que todo el resto es mentira. Porque si yo pienso que hay verdad en otras religiones, entonces eso amenaza mi propia fe. Entonces mi fe ya no es completa, entonces mi fe ya no es correcta. No tiene nada que ver. Hay una verdad que para mí es quizás la verdad más plena, la revelación más pura. Hay otras revelaciones que están quizás para mí un poco más lejos. También tienen sus verdades, que en ciertos lugares, en ciertos momentos históricos han sido muy, muy provechosos, en otros muy malos. Y ahí hay que empezar a ver el resto de las cosas. Por eso es que para mí el creer yo tengo toda la verdad, para mí no funciona así, no es tan sencillo como eso. Sí, estoy 100% de acuerdo. De hecho,
yo suelo mencionar esto en términos de los que han leído al filósofo Hegel, es una línea similar, que es una dialéctica histórica, lo llama, que este es básicamente el método que usa Rav Kook, que hay dos ideas distintas, una tesis, una antítesis, y cuando estas dos se encuentran, hay una síntesis, que siendo que cada, digamos, imagínense como una fruta, que la fruta tiene verdad, pero tiene cáscaras, que son cosas que son refutables, que no son del todo verdad. Al quitar las cáscaras, tú te quedas con una verdad y vas fusionando verdades hasta llegar a esta última verdad que, como Raf lo mencionó, eventualmente es la máxima, que es Hashem. Yo, por otro lado, Raf, sí veo una dificultad muy grande en tratar de no concebir que uno tiene una verdad. Me parece simplemente en el sentido subjetivo. Entiendo que en el sentido objetivo uno siempre dirá, no, yo no tengo la verdad absoluta, pero desprenderse de este marco es complejo. Pero para ya ir entrando al tema en sí, y No, pero esto es... sí. es un tema interesante para mí, para yo aprender. ¿En qué sentido? O sea, yo también entiendo que tiene que haber un lado de mí que está convencido de la verdad que tiene. Sí, lo que digo es que cuando personas como tú y yo abordamos este tipo de temas, venimos realmente con posturas muy sólidas y muy basadas, Bueno, es claro. que no necesariamente por el hecho de, digamos, aclarar un tema que, por ejemplo, yo tengo una respuesta a ti o una respuesta tuya a mí, no quiere decir que esas sean mentiras en sí, es lo que me refiero. Por eso Sí. es que veo tanta complejidad en tratar de decir qué es una verdad y qué no. Ok. Em, Bien. bueno, Entonces, bueno, a mí me gustaría un poco que las personas entiendan qué pasa aquí en Israel con el tema del noajismo, cuál es el contexto. El último video que hiciste hablaba de los rabinos que apoyan el noajismo. Podemos hablar de eso. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es mi visión de lo que ocurre aquí? ¿Cuál es tu visión de lo que ocurre aquí te refieres a la en tierra de Israel. La tierra de Israel. Yo No, creo que es ok. el centro. Aunque hay mucho noajismo fuera de Israel también. Pero Yo creo que es una función. Lo que ocurre en Israel está en función de lo que ocurre afuera. yo creo que también. Que el centro espiritual del judaísmo hoy es la tierra de Israel, sin ningún tipo de dudas. Y incluso de Chabad, incluso todo lo que ocurre aquí es lo que va a ocurrir fuera. De Breslev, de todo. Entonces, para mí el panorama aquí en Israel es lo relevante en este tema, porque eso es como tú dices, en función de lo que ocurre aquí y es lo que se va a dar fuera. Entonces, bueno, yo, si hablemos de posturas en cuanto a no al noajismo, sino en cuanto a la relación entre Israel y las naciones. Porque es básicamente lo que estamos tocando. Al fin de cuentas, nuestras páginas Sí, totalmente. apuntan a algo por el estilo. Apuntan a lo mismo. Lo cual ya es como, quizás nos van a ver nuestras posturas lejanas la una de la otra. Pero yo estoy mucho más lejos de alguien que me dice, qué pérdida de tiempo hablar con las naciones. ¿Sí? No, o sea, estoy mucho más cerca de alguien que sí apunta a hablar un mensaje universal para todas las naciones, que alguien que piensa que no hay que hacer eso, o alguien que piensa que no tiene sentido hacer eso, o que, etcétera. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, estamos mucho más cerca nosotros, en lo que estamos haciendo, que los que ni siquiera lo hacen. Sí, 100%. De hecho, yo quiero decir a las personas viendo esto, lo que tenemos en común el rap y yo, pienso que es más del 90%. Hay temas fundamentales, obviamente, como este, pero en sentido de que seguimos una línea como la de Rav Kook, somos judíos ortodoxos, etcétera, etcétera. No sé qué tanto, no sé, interesante, pero sí, a mí me gustaría empezar con el tema para que las personas se ubiquen un poco. Como yo concibo las cosas, por lo menos, es que desde hace 2500 años no hubo un evento de esta magnitud y fue la creación del Estado de Israel. Que el pueblo del Tanaj volviera a la tierra del Tanaj es de una magnitud realmente incomprensible, y pienso que no volvimos porque sí, sino que volvimos porque intrínsecamente en el pueblo judío que retorna a su tierra hay un objetivo, y el objetivo es ser, lo que dijeron nuestros profetas, luz de las naciones.
Ahora, aquí es donde empezamos tenemos en común. Ahora, como yo lo veo, es que el mensaje a las naciones, en lo que la tradición judía tenemos desde hace milenios, hay una serie de leyes que se le dan a la humanidad que se conocen como las leyes de Noé, que ese es como el mensaje que históricamente y en la tradición judía nosotros tenemos en nuestro, digamos, biblioteca de ideas judías. Lo que siempre le apuntó a las naciones es esta idea de las leyes de Noah. Obviamente en los profetas también hay cosas un poco más trascendentales, pero como en sí de algo muy práctico, etcétera, son las leyes de Noah. Y por lo tanto, hoy en día, nuestra generación, la sociedad israelí realmente se está haciendo esas preguntas, particularmente en el judaísmo ortodoxo, de, ok, comenzaremos a hacer estos avances, ya tenemos Jerusalén, estamos en Jerusalén, ¿y qué sigue? Y pues realmente la cuestión es cómo empezar a promulgar este mensaje universal. Mi rabino, personalmente, él fundó algo llamado el Centro Noágida Mundial. Noágida es el término que se le acuñó a las personas que cumplen estas leyes que les mencioné, que son las leyes, digamos, que se le dio a las naciones del mundo de acuerdo al judaísmo, y esa es, digamos, la postura que yo me acoplo, porque pienso que realmente el mensaje que siempre ha tenido el judaísmo se ha basado en esta idea. Ok. Bueno, varias cosas que yo opino. La primera es, obviamente, para que quiero aclarar muy bien a la gente que no estoy en contra de enseñar las 7 mitzvot de Noah. Dios me libre, es buenísimo enseñar las 7 mitzvot de Noah. De hecho, si se diera el caso de que yo fuera un rabino grande, ¿sí? Que me vinieran a pedir askamot, ¿cómo se dice? Aprobaciones escritas, como las que enseñaste en el video, que hay el rabino sefaradí, el rabbi Yitzhak Yosef, dio una aprobación al libro del rabino Sherki, y otros rabinos dieron aprobaciones. Yo también la daría a un libro así. De hecho, he estudiado muchos libros así. Hay un libro buenísimo que se llama Sheva Mitzvot Hashem, que es un rabino de Chabad, creo que no vive en Israel, las 7 mitzvot de Hashem, que escribió un libro maravilloso de las 7 leyes de Noah. Y si nosotros estudiamos las leyes del divorcio o las leyes de cualquier otra cosa, obviamente que estudiar el tema de las leyes de Noah es algo muy importante, y pienso que no, o sea, no tengo nada en contra. Estoy totalmente a favor de enseñar las leyes de Noah, y como tú has dicho, las leyes de Noah es algo que está en nuestra tradición, a lo mínimo desde hace 2000 años, y según nosotros, ya quizás que tiene que ver más con la fe, pues 3000 años, sí, más, 4000 años, más, desde Adam Rishon, ¿sí? 5783 años. Adam Rishon eran 6, después Noah eran 7, sí, así dice nuestra tradición. Entonces, no tengo absolutamente nada en contra de las leyes de Noah. Lo que mi discrepancia en este punto es que no veo en ningún lugar, empezando por el Tanaj y después ya por el Talmud, que las 7 leyes de Noah hayan sido usadas para darle una alternativa a las naciones a la identidad que ya tenían. Quiero decir, no estoy hablando del Ger Toshav, de la persona que viene a vivir en Israel. La persona que viene a vivir en Israel tiene que recibir las 7 leyes de Noah. Sí, esa es la halajá, aunque hay mahloket en la Gemara, en el Talmud mismo, algunos dicen que solo tiene que abandonar la idolatría, pero no importa. La halajá seca, así como la conocemos, quien viene a vivir en nuestra tierra tiene que recibir las 7 leyes de Noah. No se puede convivir aquí o dejar convivir aquí a alguien que aún vive según su religión idólatra, que vivía en otro país, en otro lugar. Aunque Rabbi Eliyahu ben Amuzek, él dice que se puede y que pueden vivir aquí aún con incluso con sus religiones, no importa. Pero lo más simple es que sí. Entonces, lo que yo no veo es que se haya usado estas 7 mitzvot como una identidad religiosa alternativa para las naciones. Dejad lo que tenéis, pasad a ser esto. O sea,
tomad esta nueva identidad basada en las 7 mitzvot de Noach. Hay una diferencia muy grande entre la conducta, que además es una conducta que tiene que ver con lo moral. Si es una aspiración o una base, lo hablamos luego. Pero es algo muy humano, es algo muy de, como tú dices, ser buena persona, y de alguna manera usarlo para que sea para las personas una identidad espiritual. ¿Me explico? El cristiano o el musulmán común no se ve como cristiano o como musulmán como algo, llamémosle, básico, humano. ¿Sí? Es su identidad espiritual, religiosa. Y ahora nosotros venimos y decimos, no, esperad. Dejad esas identidades, nosotros tenemos una identidad nueva que daros, que es la identidad de los Benei Noach. Eso es lo que yo no veo en ningún lugar. No las 7 leyes, no el que haya que difundir, incluso si quieres, como dijo el Rebbe de Lubavitch, las 7 leyes, y si tienes a alguien al lado del trabajo, enséñale las 7 leyes, o hacer difusión incluso en cierto grado de 7 leyes. Para mí es el tema de crear una identidad religiosa que dice a la gente, ahora uniros aquí. Yo creo que no lo vemos eso empezando por el Tanaj. No sé, no veo, como he dicho en algunos videos, no veo a Yoná yendo a Nínive, sí, aunque algunos de los más posteriores dijeron que fueron a enseñar las 7 leyes de Noach, pero el chat es que no fue a enseñar. Es discutible. Ok. Pero Les habló de extorsión de Hamas. Fíjate bien en Ruth. Muchos decían, Ruth dejó la idolatría. Pero fíjate bien en Noemí, le dice a Orpá, vuélvete. ¿Cómo vuélvete? Dile a Orpá, cumple las 7 leyes de Noach, no vuelvas ahí. Es como algo que veo, incluso hay cierto grado de, ¿cómo se dice? Soblanut en español. Tolerancia. Hay cierto grado de tolerancia con las otras creencias en el Tanaj, aunque obviamente para Israel la idolatría es... Pero en otro lado ves por ejemplo, el Naví Malachi, el profeta Malachi, ¿cómo se dice? Malaquías, en el Perek Aleph, Pasuk Yud Aleph, que dice, Mi Mizrach Shemesh ad Mo'boro, Gadol Shemi Bagoim, ¿sí? De un lugar al otro de la tierra, grande es mi nombre entre las naciones, dice, y un incienso ha sido ofrecido para mí, y una ofrenda pura en todas las naciones, porque grande es mi nombre entre las naciones. Rashi, Malbim, el Abarbanel, todos explican, aunque son idólatras, pero al final tienen la Kavaná para Shem, tienen la Kavaná para Dios. Entonces, Dios le dice a Israel, no te pienses que de esto también los idólatras me adoran. O sea, yo veo cierto grado de tolerancia, y en ese punto creo que no hay ningún lugar, y tampoco después en el Talmud, o sea, sí están las 7 leyes de Noach, pero no hay, vamos a enseñarle al mundo las 7 leyes de Noach. No hay una fuente sólida para decir, vamos a dar una identidad a las naciones que se llama Benei Noach. Ese es mi punto. Ok, discrepo radicalmente. Vamos. Y aquí es cuando vamos a empezar nuestra pelea a cuchillo. Sí, hay algunos. Sí, son desechables, de hecho. El punto es que yo pienso que, Raf, tú partes desde la idea de que es una religión. Entonces yo estoy en la religión islámica y voy a dejar de ser musulmán, voy a abandonar mi identidad de islam y voy a pasar a la identidad de esta noajista, que es una religión que se inventó el judío para mí. Yo no lo concibo así. Las leyes de Noach, es que ni siquiera hay una palabra noajismo en hebreo, no existe. Leyes de Noé, mitzvot bnei Noach, es una acción legal que deben cumplir las naciones del mundo. Son acciones, no es un... Ok, algo que quiero que quizás el Rab estará de acuerdo, no sé, es que el noajismo en verdad no existe en sí, así lo veo yo, sino que es la palabra, que es un término que se inventaron para tratar de categorizar y englobar los temas relacionados con las leyes noágidas. Pero es que las leyes noágidas son parte del judaísmo. El noajismo no existe. El noajismo es judaísmo para las naciones. De modo que hay levitas. ¿Sí? No hay un levitismo. Hay Torah Kohanim. Si no hay kohanismo. Exacto, no hay kohanismo. Entonces, no, yo no sigo el kohanismo. Yo sigo, porque yo no soy un sacerdote. Yo no sigo el kohanismo. Yo sigo el judaísmo.
Entonces yo no sigo el noajismo, yo sigo el judaísmo. No es así. El sistema de creencias del pueblo judío tiene algo para un sistema legal para las naciones del mundo que este se efectúa a través de 7 fundamentos que tampoco son simplemente, bueno, hoy no le clavé el cuchillo en la espalda a nadie, no maté a nadie, cumplí una ley noágida. Es mucho más complejo que eso, se desarrollan incluso a hacer sentir mal a alguien. El Rocher que lo escribe en su libro como que eso podría ser derramar sangre porque la persona pasa pena, no sé. Es todo un mundo de forma de ver la realidad. Y el Islam, Rav, y el cristianismo tampoco son la esencia de la persona, son solo capas ideológicas que la persona heredó. La persona nace en una sociedad en la que todos creen eso. En Latinoamérica ustedes creen eso porque hace 500 años llegó un gobierno colonialista y les impuso esa idea a sus antepasados y ustedes heredaron esa idea. Entonces, eso no es la esencia de la persona. Si quieres decir. No, paréntesis, yo siempre digo gracias a Dios que llegaron. Porque Sí. Las civilizaciones más, con perdón si alguien se me ofende, más monstruosas que hemos escuchado de ellas son las que habían antes. 60.000 los aztecas, 60.000 sacrificios humanos al año. Menos los mapuche. Ajá, menos los mapuches se salvan. Pero sí, es verdad. Fútbol con las cabezas de las personas, así que yo para mí tendría que dar todos gracias a Isabel la Católica que se animó. Es verdad, no es que en ese mismo momento la sociedad occidental no hacía esas cosas. No sé si sabes qué hacían los vikingos y los mongoles y en África. Hoy en África se comen a personas sin sal, ¿ok? Totalmente. Y el punto es que el cristianismo no es la esencia de la persona. La esencia de la persona es, como tú dices, como la persona en sí, ¿sí? Como por ejemplo el judío. Un judío sin la parte ritual sigue siendo judío, porque hay algo, es una esencia, es un pueblo, ¿sí? Ustedes tendrán sus diferentes pueblos, Cuba, incluso dentro de Cuba también se podría decir que hay distintos pueblos, etc. En Colombia hay distintos pueblos también, como son esencias que encima de eso pusieron una religión homogénea que se llama cristianismo. Pero el cristianismo no es la esencia de la persona. Por eso es que al la persona abandonar algo que no es la persona en sí, no habría ningún problema. Lo que sí hay problema es que la persona no cumple una conducta de acuerdo a lo que el monoteísmo de la Torah espera de ella, o por lo menos esa es la perspectiva judía. Ahora, yo entiendo que las religiones ayudan a que las personas tengan una cierta conducta ética, una cierta conducta, pero es que las leyes de Noaj dan una perspectiva que se sobrepone a las conductas éticas de las religiones. Es como yo lo veo. Por eso yo creo que trasciende mucho más que simplemente, bueno, yo era cristiano y bueno, ahora paso a ser noágida. No, yo seguía un sistema de pensamiento en el que yo creía que el sacrificio de un humano me perdonaba pecados y yo dejo eso y ahora sigo el sistema de pensamiento de la Torá, el cual me recomienda tener una serie de leyes que me llevan a un ideal basado en esa misma Torá. Pienso, bastante distinto en el sentido de una alternativa religiosa. Dos cosas. La primera es que aunque nosotros queramos decir que el movimiento noágida, o como lo queramos llamar, o el noajismo como muchos le llaman, no es un movimiento religioso, no va a haber salida. Las personas que vienen al movimiento noágida no son civiles comunes, seculares, que de repente quieren ser más morales y creer en Dios. En el 95% o 99% son cristianos, la gran mayoría, que se decepcionan de su religión y quieren ahora formar parte de alguna manera de la nueva verdad que han encontrado, que es judaísmo. Y como el judaísmo no es una religión proselitista, pues de alguna manera lo que hay para ellos dentro del judaísmo es lo que hemos dicho, los 7 preceptos de Noaj. Y aquí está el punto de decir, ok, algo tenemos que hacer, tenemos que formarles un movimiento. Para mí ahí está el invento. O sea, para mí está en lo que nunca fue y quizás nunca se esperó de nosotros y no tenemos que hacer eso. Quizás no tenemos la necesidad de hacer eso. Y lo que tú has dicho que cambiar el cristianismo por ahora las 7 leyes de Noaj, que es otra cosa. Para mí, yo lo he dicho y yo no soy el único que lo dice,
Hay muchísimos poskim que están de acuerdo conmigo, no conmigo, al revés, que yo me baso en ellos, no que ellos tengan que estar de acuerdo conmigo, yo no soy nadie, pero el cristianismo y el islam ya cumplen las leyes de Noah, en esencia, es el Meiri. Es verdad, no es Rambam, estoy totalmente de acuerdo, Rambam no dice eso, pero el Meiri, que es uno de los Rishonim, alguien me dijo que también el Rahabad, aún no encontré el Rahabad, que es siempre el que discute con el Rambam. El Rav Kook escribe que la principal halajá es como el Meiri, no como el Rambam. Que ya todas las naciones se consideran Gerei Toshav, por estar educados por sus religiones. Así dice el Meiri dice, aquellos que están educados por sus religiones, todas estas leyes que el Talmud habla de los idólatras, no van con ellos. Ya son Benei Noach. Entonces, no es una opinión que yo me inventé. Daniel se inventó, la gente me escribe mensajes de audio, que no me llegan a mí, gracias a Dios. Sí, me los pasa mi equipo. ¿Cómo dices que el Islam cumple las 7 leyes de Noach? ¿Cómo dices que el cristianismo idólatra cumple las 7 leyes de Noach? Señores, yo no digo nada. Se dijo hace 1000 años. En la Edad Media, bueno, el Meiri no es 1000 años, es 1600 años. Tendría que revisar exactamente cuándo es. Pero no solamente es el Meiri, y el Rav Kook dice eso, que el Rav Kook no es, ¡ay, qué bonito es el cristianismo! No, el Rav Kook también tiene libros que destruyen el cristianismo, sobre todo cuando el Rav Kook vio las influencias internas que los judíos tenemos del cristianismo. Ahí salió a pelear en contra de muchas ideas cristianas, pero cuando habló de manera universal, no habló mal, no habló en contra, porque entendió que eso tiene su fin, y yo creo, y veo en los escritos de Rav Kook que va mucho con la opinión del Meiri. Cité Rav Shimshon Raphael Hirsch, uno de los más grandes en Europa, Rashar Hirsch, escribe: qué bueno que el cristianismo llegó al África, llegó aquí, a todos los vikingos, a todos los que me has dicho, les enseñó a cumplir las 7 mitzvot de Noach. ¿Por qué? Primero porque no lo vieron como una aspiración, lo vieron como una base. No es que ellos piensen que el cristianismo ya llegó al top y no tiene nada que mejorar y está bien. Si no se hubieran hecho cristianos, se quedaron rabinos y judíos por algún motivo, sobre todo en la Europa de aquella época, que no era tan sencillo. Sí, por clase social muchos se convertían. Entonces, pero ves que ellos sí vieron eso como, ok, las religiones han llegado a la base moral humana. Es un reconocimiento para ellos también. ¿Tienen a dónde aspirar? ¿Tenemos lo que enseñarles? Claro que sí. La segunda cosa que pienso es que si tú me dijeras, mira, yo voy y hablo con los shejim, no sé cómo se dicen los líderes musulmanes, y les enseño las 7 leyes de Noach para que les enseñen a su gente, me voy con los pastores y les enseño para que les enseñen a su gente, me voy con los sacerdotes y les enseño, y es importante y hay que enseñarle. Estoy 100% de acuerdo. Para mí... ¿Ah? Yo no. Obvio, ese es el punto de diferencia. Si tú lo que haces en vez de eso, porque para mí también, lo que yo veo en los escritos de Rav Kook y de los otros sabios es que hay una esperanza que las religiones se eleven. No que nosotros quitemos a la gente de ahí y se destruyan por completo y desaparezcan por completo. Pero podemos leer después, o sea, ahora puedes darme tu opinión y después... Y podemos leer también. Podemos leer algunas cosas. Hay ciertos puntos en los que no estoy muy de acuerdo, en el sentido de que comenzaste hablando, el judaísmo es muy hippie, es tolerante. Muy tolerante. Es lo que yo veo. Yo leo el Tanaj y veo que Hashem le dice a Israel, apenas entren, destruyan todos los altares, literal. No, pero eso es, te he dicho, no quiero decir palabras para que no me censuren el video, pero no, acabar con todos aquellos... Estoy de acuerdo, pero es muy radical para con uno. No, sí, solo digo también que... el Rav Kook es muy radical. Solo estoy diciendo lo que cuando yo leo el Tanaj es que Eliyahu, él va y literalmente se pone a degollar líderes religiosos. Pero con Israel es eso. Eso es con Israel. Nosotros con nosotros mismos. Mira, si estuviera aquí sentado una persona, un judío que se ha ido Dios no quiera, a los judíos mesiánicos, a los Jews for Jesus, y tuviéramos una conversación, ¿tú crees que yo hablaría así?
No, pues yo lo haría... distinto, sí. Sería muy distinto. Cero. No tenemos ni que acercarnos, cero. Pero eso es lo que el Rav Kook escribe ahí. Es como tratar a alguien que acaba de engañar a su mujer, se ha ido con otra. Lo que el Rav Kook escribe ahí, el contexto de lo que él escribe ahí es que Israel primordialmente se nos obligó a destruir la idolatría, así él comienza el texto, que el objetivo de Israel es acabar con la idolatría y la superioridad ideológica de Israel. Pero estamos en una situación en la que también hay que ver con ojo positivo a que hay cierta ética y cierta verdad, lo que habíamos hablado. Hay ciertas conductas que son perdonables de las naciones y que solo son pocos iluminados entre las naciones, que podrían ser los líderes, estos shahim, los líderes religiosos, que estos son los que serían capaces de, digamos, entender este mensaje, pero que el común no... Una persona que está totalmente sumergida en la idolatría nunca va a entender los conceptos de la Torá. Ese es básicamente lo que el Rav Kook escribe ahí, si quieres lo leemos. Lo leemos, vamos. Y lo segundo es que, se me olvidó, Rav, ¿cuál era lo segundo? Habías hablado de, sí, de que el cristianismo no puede ser Bnei Noach en la postura que yo sigo, porque el cristianismo de por sí tiene factores de idolatría. El hecho de considerar que un ser humano es el mismo Dios, no es que es un Dios al lado o debajo, es el mismo. Y eso es lo que dice es verdad que hay corrientes del cristianismo que sí dicen que es abajo o al lado, pero decir que es el mismo es idolatría, y eso sale de las leyes noajidas. Y el Islam, a pesar de que, y pienso que Rambam, él escribió toda esta perspectiva de noajidas estando él en el mundo islámico. Sí, totalmente. El Islam no puede ser noájida por el hecho de que ellos rechazan la Torá. Ellos no dicen que el judaísmo es una verdad, al revés, dicen que nosotros hemos cambiado. Sí, que está totalmente tergiversada por el judaísmo, etc. Entonces, ¿cómo podemos esperar que sigan la visión de la Torá a personas que dicen que esa Torá es falsa? Está claro. Entonces, según Maimónides, tienes toda la razón. Según el Rambam, lo digo por si alguien no lo ha entendido aún, yo estoy de acuerdo que según el Rambam, ni los cristianos ni los musulmanes... Un segundo. Según el Shulchan Aruch, una persona para considerarse Ben Noach debe ir a 13 jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quizás no estás de acuerdo, pero está escrito que en el Shulchan Aruch, para una persona tener el estatus, debe hacerse frente a un tribunal. Está escrito ahí otra cosa. Ese Shulchan Aruch está en las leyes de Shabbat, en Siman Shin Dalet. Y no está basado, lo que el Rav Shach escribe no está basado en el Shulchan Aruch solamente, está basado más en el Magen Avraham. Está en el Talmud. No, el Magen Avraham. Pero presentarse frente a un tribunal está en el Talmud. Pero eso es para Ger Toshav, no para Bnei Noach. No para ser Mitzvot Bnei Noach. Eso es para ser Ger Toshav, aquí y vivir aquí en la tierra de Israel. Ok. Alguien que está en Colombia y quiere ser una persona que nosotros le consideramos alguien que está... It's okay, no está bajo la... Casi es que si no eres Ben Noach no eres nada para el judaísmo. ¿Me explico? El casi... No, el texto que dices de Rav Kook dice que aún sin ser Ben Noach, aún eres... tienes tu mérito. Según el Rav Kook, sí. Digo, si tú tomas la forma del Rambam... Adelante. Que si no cumples, no si no has recibido, porque puede ser que las cumples por tu propio intelecto y que también vales algo. ¿Sí? El Amejajmeen, que no es solamente... no es mi Hasidei Umot Haolam, de los piadosos de entre las naciones, sino de los sabios. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre el Rambam, entre el piadoso y entre el sabio? El piadoso recibe como una revelación divina y el sabio llega por su lógica que esas son las leyes que tiene que cumplir. Pero lo que estaba diciendo es que para la opinión del Rambam, si tú no cumples las 7 mitzvot de Noach, o no lo consideramos a alguien que ya cumple las 7 mitzvot de Noach, casi no tiene derecho ni a la vida. ¿Sí? O que cumple o ya haré. En el sistema jurídico... En el sistema jurídico, según como lo ve el Rambam en el futuro, como mínimo. Entonces... Y como cité también del Jobot Alevavot, que casi no es humano. Entonces yo no puedo mirar a 2.000 millones de cristianos y decir, es que no son humanos. Yo entiendo que la idolatría de la que se habla en las 7 leyes de Noach, de nuevo, no según el Rambam, según el Meiri y según el resto,
para mí son la mayoría. Pero según las otras opiniones dentro del judaísmo, el paganismo y la idolatría que se habla de las leyes de Noaj, ¿sí? Si las leyes de Noaj son leyes morales, como dice Rabbeinu Nissim Gaon, que uno puede llegar con su propio intelecto, ¿okay? La idolatría de la que se está hablando allí es idolatría como la que hemos visto antes, como la de las aztecas, como la de los... ¿sí? Gente que se comía personas. ¿Qué? ¿No tienes moral? 60.000 sacrificios humanos al año. Entonces, la idolatría que es el paganismo, la que trae realmente problemas morales profundos. El cristianismo, nos guste o no ha traído problemas morales profundos al mundo. Raro. Ha avanzado moralmente al mundo. ¿Te gustaría vivir en un país? Que ya no se comen las personas vivas o se abren en un ritual para que llueva, es verdad. Pero el cristianismo es la religión que más conflictos, Eso es cierto. a sangre derramado. Eso es Esa es una ley de Noah, no matar. No, eso es cierto. Pero eso, si tú le preguntas no estoy hablando de lo que sí, los locos de los reyes católicos o alguien han podido hacer. Estoy hablando del sistema en sí. El sistema cristiano no dice hay que matar. ¿Seguro? Seguro. El sistema cristiano es lo que ha justificado el hecho de que maten en nombre del cristianismo. O sea, yo creo que históricamente, sí, seguro. O sea, históricamente se han levantado papas que han dicho a los judíos se les puede menospreciar y se les puede hacer esto y se puede conquistar y se puede de esto. Pero el cristianismo, como tal vez a cualquier cristiano matar es bueno, ¿no? ¿Se puede matar a gente? No. Hay una moral básica en todas las civilizaciones que han... Si tú le preguntas a un... lo que sea, te aseguro que cualquier civilización te va a decir eso. Matar es bueno. Un azteca te iba a decir, no, matar no es bueno. Pero para que llueva. Para que llueva. Exacto. Entonces, ¿matar a un judío es bueno? No. Pero mataron al Señor. Entonces toca quemarlos en una estaca. Pero matar no es bueno. Pero es que solo eso purifica sus almas. No, está claro que ahí estoy... No. ¿Qué es la diferencia? Ahí estoy completamente en contra. Pero no es algo que... O sea, el cristianismo hoy no quema personas en estacas. ¿Por qué? Porque la base moral de que no se debe matar a las personas existe dentro del cristianismo. Creo que es muy básico. Existe dentro de la lógica humana, no dentro del cristianismo. El cristianismo, ok, esto te lo concedo realmente, que el cristianismo realmente es una herencia, tiene herencias de la visión de los profetas, digamos. Totalmente. Y en ese sentido podría ser que valores como este estén impregnados dentro de estas religiones. Pero en sí, el sistema como cristianismo, eventualmente ya estás de acuerdo conmigo, que no es una... O sea, yo no creo que una persona aspire a ser cristiano o se sostenga el cristianismo por el hecho de que eso lo hace ser ético. Yo sí creo que si hay una moral superior, debería desprenderse de esta ideología que no le permite llegar a esa moral superior, la cual yo veo que son las leyes noágidas. Ok, ese es el punto. Estoy de acuerdo contigo que pienso que tiene que salir de Israel una moral superior donde los cristianos y musulmanes tengan que aspirar a ella, solo que yo no pienso que son las leyes noágidas por el hecho de que son muy básicas. Una pregunta entonces, si son tan básicas, ¿por qué dices que el 99% de la población no las cumple? No, si son tan básicas. Yo creo que sí que las cumple. La mayoría de la población mundial cumple las leyes de Noah. ¿Podemos abrir las noticias? Entonces, no, estás hablando de ejemplos. Estoy hablando del mundo, la humanidad. La gente va matando por las calles de España. Yo nací en España. La gente es moral, la gente no mata. La gente no... Claro que hay ladrones. Pero hay ladrones y hay asesinos. Pero hay una policía que los para. Hay penas para ellos. Yo puedo... ¿De dónde se ha heredado un sistema judicial así? Y aquí un punto que yo les había mencionado hace un momento, que si tú ves las 7 leyes como... Yo no maté a alguien, yo soy un noágida, porque yo no he matado a nadie, soy un noágida. Es que ese es el punto que yo decía, por eso es que ahí se desglosan leyes de leyes. Esto lo dice Rabbi Yosef Albon, Sefer HaIkarim. No son 7 leyes en sí, son 7... Principios. Sí, principios, categorías. Entonces, el hecho de que tú vas a España y la gente se está masacrando, no, pero la gente sí está haciendo, digamos, el poner un cerco en un techo. Eso es una ley que tiene incidencia en las leyes noágidas. ¿Ves a los techos de España y vas a ver cercos? Te doy más ejemplos. El hecho de que hay corrupción en España.
Claro, y en Israel también hay corrupción. Entonces, bueno, no estoy diciendo que en Israel no nos tenemos que mejorar, Pero no pero admites eso que no hay es un- claro, porque robar, eso es robar, Claro es que, una ley no ágida. claro que recordar la moral básica humana es algo que debemos hacer todo el tiempo. Pero la pregunta no es si yo llego a la conclusión de que es importante no robar, pero el gobierno roba y entonces estamos bien con eso. No, realmente hay que aspirar y difundir y entender que son leyes, acciones que hay que cumplir. Entonces, si las... Totalmente. Exacto. Pero para eso no necesito inventarme un movimiento Entonces, nuevo. ¿cómo lo Simplemente- logras, Raf? ¿Cómo le explicas a las personas? Hay leyes que ustedes tienen que cumplir porque nadie las está cumpliendo, hay una guerra en Ucrania acá al lado. Pero no es cierto, no es cierto. No estoy de acuerdo contigo. Hay una guerra en Ucrania y la gran mayoría del mundo está en contra de esa guerra. Hemos hecho algo en el mundo. Sí, y tienes razón. Aunque el cristianismo tiene el mérito de difundir principios, los principios son nuestros. Y sí, se han difundido. Y sí, incluso los países seculares, que tengo mucho en contra, y hablaremos de eso que es importante también, mucho en contra de todas las agendas progresistas que están hoy en el mundo, que sí van en contra de muchas de las leyes no ágiles. Ya estamos perdiendo incluso la ética humana más básica, que yo pienso que es más básica. Se está perdiendo hoy. Pero tú ves civilizaciones enteras que están en contra de guerras, que están en contra de matar, que las leyes que tienen son leyes justas. Incluso en Israel tenemos aplicados sistemas legales europeos. Puedo decir de alguna forma, incluso cristianos. Sí, a veces demasiado cristianos. occidentales. Pero, Entonces- Raf, una cosa es lo que tú dices. Yo llegué a la conclusión de que no debe haber una guerra en Ucrania. Pero es que las leyes no ágidas no son solo una teorización, es una praxis, por eso son leyes, porque se deben cumplir. Entonces, el hecho de que las personas digan, no, yo no estoy de acuerdo que haya una guerra en Ucrania, pero está ahí la guerra, entonces ahí es donde tiene que en verdad que haber un movimiento proactivo a que en verdad no haya tal cosa. Y es ahí donde, digamos, podríamos diferir, que tú dices, voy a tratar de englobar lo que dijiste, no sé si lo entendí bien. Tú estás de acuerdo en que las personas deberían cumplirlo, pero no estás de acuerdo en que deberíamos hacer un movimiento para difundirlo. Porque Entonces, ya como las existe. personas, Ya existe. pero no se cumplen. No, pero vamos a ver. Si tú vas a hacer un movimiento no ágida ahora, que va a tener, no sé, 10 millones de personas, ¿ok? ¿Tú crees que el mundo va a parar de matar? 50 millones, 100 millones de personas no ágidas en el mundo. ¿Va a parar de matar? No. Eventualmente sí. El mundo no va a parar de matar. Yo creo que sí. Ok, para mí es una utopía. El mundo no va a parar de matar, es lo mismo. Incluso aquí, que tenemos un país que el tema de las leyes de Noaj es muy básico, yo creo. Y tenemos un país que siempre habla de moral y de ser luz para el mundo. Y cada judío que te pasees, vas por cualquier lugar y le dices, ¿qué tiene que hacer Israel con el mundo? Ser luz para las naciones. Quizás no sabe lo que está diciendo o no lo entiende como nosotros. Pero somos un país que el concepto de la moral está muy elevado. Y aquí también tenemos gente que mata, gente que roba, eso es inevitable. Yo Y creo no que para sí es eso- evitable. ¿Ok? Pero no para... O sea, si con todo lo que tenemos nosotros no conseguimos pararlo aquí, porque la humanidad es así, vas a tener siempre gentes. Por eso una de las mitzvot de Noah es establecer cortes de justicia. ¿Por qué? Porque la Torah sabe que los seres humanos a la que te descuidas están como la generación de Noah. Sí, nunca mejor dicho. Entonces acá podríamos diferir un poco más, incluso que tú dices es una utopía, ¿no? Como cuando decían que era una utopía literal, inconcebible que los judíos volvieran a tener un país. Imposible, pero ¿dónde estamos, Raf? Entonces yo creo que las utopías no son lo que deben frenar a la aspiración judía de cumplir cosas tan desquiciadas como la utopía de que hay un templo acá al lado. Lo mío también, lo mío también es una utopía. Lo que yo pienso, que digo, yo pienso que las religiones se tienen que elevar y que pastores y líderes musulmanes tienen que aprender, y también es una utopía. La mayoría no nos quieren, ¿cómo nos van a aprender de nosotros? Muchos nos odian y muchos les gustaría así vernos en una estaca quemándonos. También lo que yo estoy hablando es una utopía, y creo totalmente pero bueno, hay utopías y hay utopías. Yo prefiero tener una utopía que tiene base en las fuentes,
Y lo que yo veo en el tema del noajismo es una utopía que para mí, como hemos dicho antes, no tiene base en las fuentes o menos base en las fuentes, sobre todo en la de los últimos 300 años, para decirlo de alguna manera. De todas maneras, pienso que el trabajo que tú quieres hacer con el noajismo... Me gustaría hacer una pregunta entonces, antes de cerrar eso. Ok, digamos que nosotros como Israel proactivamente no hacemos eso. ¿Tú verías algún problema en que ellos mismos me refiero a los noájidas, ellos mismos se organicen en sus comunidades, en sus identidades? Porque si de modo en que tú no te metes en la vida del musulmán, que te intrometes en la vida del noájida, entre comillas. No veo ningún problema. Y es que el movimiento noájida nace desde adentro. Muchos dicen... muchos dicen que me preguntaron entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la idolatría? ¿Vuelvo al cristianismo? Mira, una persona... yo estoy hablando del qué Israel tiene que hacer a nivel general. ¿Sí? Cuando yo digo no tenemos que sacar a la gente de sus religiones, a ir a sacarlos para meterlos en un movimiento nuevo, porque creo en la elevación de las religiones en sí, de gente que está revolucionando dentro de sus religiones y creando cambios, etcétera, etcétera. No me estoy refiriendo a que las personas tengan que volver a un lugar donde han visto que hay cosas que están mal. Vas a ir a un lugar a sufrir, a saber que estás haciéndolo mal. No tiene sentido. Entonces muchos me preguntan, ¿qué hago? Yo, mira, hay mucha gente como tú. Hay mucha gente como tú. Únete con ellos. Sigue una búsqueda personal. Lo que yo no pienso es que yo tengo, o nosotros, Israel, tenemos que tomar la responsabilidad de formarles un movimiento. Darles días de fiestas. Es que, no sé. No, o sea, nosotros aportamos luz. Pero es que acá hay una paradoja. Porque dices, bueno, salgan de sus religiones, hagan lo que quieran. No he dicho salgan. No, bueno, ya salieron. Perdón. Tú saliste de tu religión, hay muchos como tú. Suerte. No es suerte. No, pero nosotros queremos enseñaros lo mejor que tenemos. Entonces, lo mejor que tenemos es el judaísmo, y siendo que las leyes noájidas son del judaísmo, cuando una persona está interesada en saber qué rayos son las leyes noájidas, lo lógico es que le pregunten al que sabe qué es las leyes noájidas. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, tampoco nos podemos quedar callados. No. Entonces, ahí pero donde... una es las leyes noájidas, otra es un movimiento noájida. Es diferente. Y quiero decir que para mí, yo conozco gente musulmana, conozco gente cristiana, conozco gente católica, he tenido reuniones con padres, he tenido reuniones con líderes religiosos musulmanes. No tengo por qué... O sea, yo les puedo explicar mi visión en la diferencia que tenemos, por ejemplo, en lo que es la unidad de Dios. Con el cristiano y también con el musulmán, porque también hay diferencias. Aunque el Rama me escribe que el monoteísmo musulmán es completo. Pero según la Kabbalah no es completo y hay cosas que ellos tienen aún que arreglar, desde mi punto de vista, obviamente. Entonces, yo puedo venir, ver los puntos de diferencia que hay y intentar influenciar, intentar ayudar, intentar aportar. Y el judaísmo tiene 1.000.000 de cosas hermosas para dar. Pienso que, por ejemplo, canales como el mío es lo que hacemos. Hay cosas muy hermosas en el judaísmo, universales. ¿Sí? Todo lo que yo enseño en mi canal, fíjate, es universal. Son conceptos universales, que todo el mundo puede aprovechar. Yo no enseño... Tú enseñas Kabbalah. Yo enseño conceptos de Kabbalah que sean universales. Una, que ya están en las redes, en todas partes. Enseñados mal enseñados, por gente con malas intenciones. Y yo intento dar un punto correcto al respecto. Y hay muchas cosas hermosas que el judaísmo tiene para dar al mundo, sin la necesidad de venir y decirles, espera, tu identidad religiosa o tu identidad espiritual o tu identidad de como lo quieras, el camino o el movimiento al que vas a pertenecer, ya no es este, es este. No, yo tengo muchos alumnos, miles de alumnos en el mundo, y hay miles de ellos que no tienen ni la necesidad de decir, pertenezco a una comunidad noájida. No. Muchos. ¿Qué diferencia hay? Yo te digo cuál es la diferencia. La aspiración. Porque lo que, al menos la visión que yo he recibido de mis maestros, es que siendo que el pueblo judío, no la religión,
el pueblo judío tenemos aspiraciones nacionales, políticas, geopolíticas, de un mundo mejor. La conversación que debemos tener con las naciones, Totalmente. con los pueblos y no con las religiones. Cuando tú me hablas que te sentaste con curas y esto, para mí es irrelevante, porque este no es un diálogo de religiones, este es un diálogo de visiones de pueblos, de culturas, de naciones, que la religión toma una parte en incidencia en la forma de ver el mundo de las personas. Es un tema que es relevante, pero por eso yo creo que aquí es donde sí es muy importante, porque si tú realmente quieres tener una influencia real a nivel de, si uno quiere iluminar de forma geopolítica, etcétera, de forma global, pienso que solo se puede hacer de forma estructurada en la práctica, ¿sí? Organizando con movimiento. No creo que individuales que se sienten bien con ellos mismos son lo que vayan a transformar el mundo a la visión que realmente vemos personas como yo. Entonces, por eso sí creo que es importante que si estas personas individuales ya están ahí, hagan algo. ¿Qué te hace quedar con los brazos cruzados meditando a las 5 de la mañana, silencio así, y voy a hacer otras meditaciones y soy buena persona? O voy a transformar la sociedad, unámonos todos los que somos y transformemos, y eso se llama movimiento. Sí, eso es muy importante para mí también. Yo sigo mucho, por ejemplo, a gente como Ben Shapiro. No sé si conoces a Ben Shapiro. Entonces, de Ben Shapiro hay muchísima gente, Jordan Peterson, y de ahí te abres a muchísima gente que son pensadores y son personas que luchan por una sociedad mejor al final. Ante quien es realmente para mí, desde mi humilde punto de vista, el verdadero enemigo. Gente que quiere destruir la moral humana por completo, ¿sí? Que quiere que traspasemos las leyes de Noah una por una, que es todo el progresismo que se nos viene encima, ¿ok? Y fíjate bien quién es el freno más grande para los progresistas. No es el movimiento Noahida, ni por lejos, que podía haberse levantado alguien a hacer de los Noahidas, hacer algo de actividad social al respecto. Pero te voy a decir sinceramente por qué no lo hacen. Porque están ocupados en discutir con el cristianismo. Porque la ocupación básica de este movimiento es ir en contra del cristianismo. Y eso es lo que yo no entiendo. Te voy a decir algo así personal. Tus mejores videos son los que les pruebas a musulmanes cómo Israel es nuestra. Para mí, me aportan, aprendo de ti, sabes hacer... Un vídeo que le quiere demostrar a los cristianos que Isaías 53 es esto o lo otro, para mí, te digo, a la gran mayoría ni le va a importar, ni funciona, ni entiendo el objetivo de eso. ¿Para qué? Para que deje el cristianismo y... Tenemos un enemigo ahora, estamos hablando de una sociedad mejor, lo que se nos viene encima aún no tenemos ni idea. Y los únicos que paran esa avalancha es... En Estados Unidos, los evangélicos, los protestantes. En Europa, el catolicismo. En obviamente, la religión islámica. Aquí, en Israel, que no es poco, la parte que tenemos en el tema del progresismo no es pequeña, para bien y para mal también. Más de los Estados Unidos, no de aquí de Israel. Los únicos que lo paramos somos la gente religiosa. Entonces, en vez de dar hombros en temas que pienso que son muy relevantes, muy importantes, en vez de darle hombro a gente que estamos hablando en contra de cosas, nos tenemos que poner de acuerdo y decir, estas son leyes universales para todos. Homosexualidad, transgénero, qué es la identidad de género, todas esas cosas que se vienen hoy, feminismo, democracia. Ahora se está hablando de democracia. Tú estás seguro, estás en la onda de todo lo que está pasando aquí en Israel, que casi nos vamos a convertir en un país antidemocrático según la izquierda o según el progresismo, ¿ok? Y antes, cuando una élite pequeña de personas nos educaba, entonces esa era la gran democracia, una élite que se elige a sí misma. Entonces eso sí era democracia, y eso es lo que pasa en todo el mundo. Y yo digo, yo me voy a pelear ahora con los cristianos, que son los únicos que me ayudan en esta lucha. Yo me voy a pelear con los musulmanes. Es como, está el mundo ardiendo alrededor nuestro. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un movimiento que en su gran base pelea con cristianos. Mal, para mí, ¿eh? Sí, y te lo concedo. Yo tampoco creo que hay que pelear con cristianos, es lo más tonto del mundo. Lo que sí creo que hay que debatir es la idea.
Porque si tú me preguntas, ¿yo quién quiero que lleve la bandera de hacia dónde va el mundo? Si Jordan Peterson o Israel. Yo creo que la Torá debe llevarla y no Jordan Peterson, con todo su respeto. Y por eso es necesario, como tú dijiste, porque no se levanta un Noágida, porque si ahí hay un Noágida del calibre de Jordan Peterson, salga ya. Y ese es el problema, que le estamos diciendo, no te organices en un movimiento, porque nunca, eso es algo que se inventaron, no hay fuentes, pero justamente, yo digo diferente, si ya existe el concepto de ser Noágida y ya está el valor ahí, sí, levántense y organícense porque ustedes van a ser los próximos Jordan Peterson, el próximo Ben Shapiro va a ser Noágida, el próximo ya no vamos a tener que estar hombro con una religión que literalmente dice que no tenemos salvación y que nos van a masacrar después de un rapto. El cristianismo evangélico que tanto nos apoya, en verdad no nos apoya en el sentido intelectual. Y yo por eso digo que ahí sí es donde aparece los noágidas, que ellos sí son aquellos que coinciden con nosotros. Entonces, si yo tuviera que elegir entre sembrar las semillas de un futuro, de una futura, digamos, grupo de personas que siguen la línea de la Torá, en vez de estar hombro con hombro, como dices, con personas que ideológicamente no siguen nuestros principios, al fin de cuentas. Ese es el punto, que para mí muchos de los principios de ellos y muchos de los principios nuestros son compartidos. Somos religiones distintas, no tengo ninguna duda. No es... la gente me dice, eres ecuménico. Qué pocos saben lo que significa ecuménico. Ecuménico es un concepto de unir las iglesias cristianas, señores. No tiene nada que ver con judaísmo. Pero bueno, de nuevo, es lo que dice, la gente viene como noágida a atacarte, a atacar con conceptos cristianos, ¿sabes? Sí. Entonces, salir del cristianismo, pero sacar el cristianismo de dentro es otra cosa. Pero lo que yo pienso es que de aquí a que este movimiento saque a Jordan Peterson, el mundo ya está en otro nivel, y gracias a Dios que Dios tiene gente como Jordan Peterson y no espera que se levante un Noágida, porque primero es lo que hay. Y de nuevo, yo uno de los motivos por los que abrí mi canal de YouTube fue eso, porque me enojé tanto que no hay judíos ortodoxos. Déjate de noágidas, judíos ortodoxos haciendo el papel que esa gente está haciendo, dando una voz cuerda en una sociedad que se está corrompiendo por completo. No me hables de noágidas, dime qué judío lo hace. Y judíos como si no tú... contaste a Ben Shapiro, ¿no? Ajá, ahora con Ben Shapiro, el único. Creo que hay algún otro, pero personas como tú, Jacob, podrían hacer ese trabajo muy bien, porque tienes una capacidad de convicción, tienes una capacidad de inteligencia, tienes cultura, tienes capacidad de estudio. ¿Y en qué la estás invirtiendo? En probarle a la gente si el Salmo 2 habla de Jesús o no. Para mí, Entonces, para ti es importante porque estás convencido de que hay que engrandecer el movimiento noágida y que los cristianos dejen el cristianismo para ir al movimiento noágida. Para mí, es lo que yo te he dicho, para mí no es así. Yo no tengo ahora, sobre todo en este momento de la historia, sobre todo ahora, no tengo ninguna... Quizás de aquí 50 años pienso totalmente lo diferente, porque el mundo es diferente. En este momento de la historia, lo contrario, no tengo ninguna intención de debilitar a la religión cristiana, si alguien quiere salir del cristianismo, te me preguntas a mí, yo tampoco creo que los hombres se hacen Dios, tampoco pienso que no sé, todo lo que puedas pensar ahí, eventualmente. Tampoco yo lo creo, y está bien. Alguien dice, yo ya he visto eso, ¿y qué hago? Pues voy a estar ahí, ¿no? Yo pienso, igual, uno puede vivir en una sociedad cristiana como identidad, y hay católicos no practicantes, hay cristianos no practicantes, que uno puede venir, revolucionar, cambiar por dentro, hablar, pero desde ahí. Hablamos de Rabbi Eliyahu ben Amosdek. Rabbi Eliyahu ben Amosdek, que es el creador de la idea de una religión universal y del concepto noajismo. La palabra noajismo viene de ahí. El término noajismo. Tenía hasta el último día un alumno que murió católico. Fue su mejor alumno, le escribió libros. Han peleado. Sí, entonces nunca le dijo,
fuera del catolicismo para hacer esto. Pero lo intentó, ¿Mm? lo intentó. Pero no sé. Y otra cosa, el rap con el que hice el video es muy buen amigo del Rapzini, de Haifa. Nivel. Eso Para los es- que no saben ese nombre, Eso es segundo. Lo que te estoy hablando puede ser teléfono roto, entonces tómalo al 50%. Pero no está a favor del movimiento no ágida. el Rapzini. Dice que no es lo que está en Rabbi Eliyahu ben Amosek. Yo creo que su shita, su forma es... ¿Qué quiere decir no a favor? No es que está en contra. Yo tampoco estoy en Solo que contra. no cree que es el método. No es el método. Entonces, y eso también quiero... No es solamente yo o él. Por ejemplo, el Rabbi Yaakov Nagen, que se ocupa muchísimo y que sacó un libro ahora, Ushmo Echad, tuvieron con el Rav Sherki también un Ken, es algo que hicieron juntos y hablaron juntos. También piensa que las leyes de Noah son demasiado básicas y que las religiones han avanzado de eso. Pero él dice que las religiones deben pulirse en base a las leyes de Noah, que las leyes de Noah son lo que dictaminan el avance de las religiones. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero él dice en su libro, y lo he escuchado, no es suficiente leyes de Noah, él no va con el tema del noajismo. No, Dafka él dice que sin leyes de Noah no se puede pulir nada. Es lo que es la tesis. Yo me he leído su libro y tengo un escrito que hizo en Arucheva. No es suficiente leyes de Noah para las religiones, ya están avanzadas, hay que hablar con las religiones de otra manera. De hecho, él no forma parte del movimiento noágida. El Rav Sherlo, ¿conoces al Rav Sherlo? El Rav Sherlo también, en una entrevista yo lo escuché. Dije, el Rav Sherki hace de su manera, yo no estoy en la forma. Son personas, la verdad, más liberales, más abiertas, más con el diálogo interreligioso, más de influencias más de religión a religión. El Rav Ginsburg, que el Rav Ginsburg empezó hace mucho tiempo con el tema de los Bnei Noach. Ahora está con la cuarta revolución, enseñar Torah a todos para conversiones, para atraer a cuanta más gente a la conversión. Yo no estoy de acuerdo con el tema de las conversiones. A mí me choca mucho el tema de convertir a millones de personas, pero tampoco está con el tema de los movimientos no ágiles. Un paréntesis, es una muestra de que incluso hay terceras opiniones, como se pueden dar cuenta. Esto Hay no es quintas. blanco y negro. Quintas ya, Sí. ya vamos por la quinta. Raf, como para ir concluyendo el tema, ¿te gustaría dar tus palabras al público, cerrar la idea en tu perspectiva, a pesar de que escuchamos claramente, o hay una idea aún más que quisieras decir? Como quizás cuál es el camino, no sé, alguna idea para concluir. Yo creo que aquí hay que verlo de dos maneras. Hay que ver... yo pienso así. La idea que yo transmito no es una idea para la gente. Lo primero es una idea para mí, para nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Okay? Entonces, mucha gente me escucha hablar cosas y se lo pone a su vida personal. Perdón, estamos hablando aquí de cómo cambiar el mundo. Entonces, cuando hablamos de cómo cambiar el mundo, ¿cuál es la idea que colectivos de millones de personas tienen que escuchar? Probablemente la idea colectiva no tenga que ver con tu vida personal. Cuando tú me vengas a preguntar personalmente, pero yo tengo un caso así, 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 ¿qué hago? No, oye, tú es diferente. Tú sal, tú entra, tú haz, tú... ¿Me explico? O sea, si alguien me dijera un caso, puede llegarse el caso que yo le diga a alguien, sí, ahí tienes una comunidad no ágida al lado de tu casa, ok, ves. No, puede pasar. ¿Me explico? No es que estoy contra, nunca entres, sáltala para entrar a la catedral del pueblo. No, o sea, la gente me tiene que comprender. Estamos hablando para nosotros. Yo creo que lo que estamos intentando aclarar aquí es qué Israel tiene que hacer con las naciones, y para mí la gente, yo estaría muy agradecido si estuviera del otro lado, que hay personas que se disponen a difundirlo, la conversación. ¿Por qué? Porque nos importa, porque
Y algunos dicen, están confundidos. No estamos confundidos. Confundido está el que piensa que tiene la verdad y está hablando mentiras desde hace 500 años sin cambiarlo. Esas son las personas que están confundidas. Nosotros, al revés, estamos abiertos de que puede ser así, puede ser así, queremos pensar así, podemos verlo de otra manera. Entonces, y eso es mi mensaje es, nosotros estamos aclarando nuestro lado. Y para mí, el lado de Israel es un lado, como ya lo he dicho, de aportar luz de lo que los Nevi'im hablan de Da'at Hashem, del conocimiento de Hashem, de manera positiva. Yo no tengo que negar la fe de nadie. Yo tengo que hablar lo que yo creo, lo que yo pienso, y sobre todo hablar del concepto de la unidad de Hashem, que es un concepto no teológico. Esa es una de las cosas que, en su raíz, toda la teología judía no es teológica. Es moral, es de conducta, porque para mí que Dios es uno, tiene que ver con mi vida. Tiene que ver con cómo yo voy a ver el atasco con el que me voy a quedar esta tarde en el coche. Lo aleno. ¿Sí? Esa es la unidad de Dios. Va ahí. Por eso, ¿sabes qué? Hoy en día la academia no dicen que hay judíos ortodoxos, sino no hay ortodoxia, sino ortopraxis, porque es práctica, más que dogma. Ok, no sabía. Entonces, muy interesante. Entonces, para mí es eso, hablar de la unidad de Dios, hablar de los conceptos. Y después, hay cosas que van a caer por sí solas. Yo no tengo que hacer. Y eso lo dice el Rav Kook en una carta. Una de las cartas de Rav Kook, alguien escribió algo que le llamó, una libreta que le llamó Dat Israel, la religión de Israel, y le escribió a los japoneses acerca de la religión judía. El Rav Kook le dice, está bien que empiezas con este trabajo de Saperu Bagoim et Kevodo, le contarás a las naciones su gloria, la gloria de Dios, pero esto no va a funcionar por 3 motivos. Le dijo, primero, no puedes mezclar lo literal con la tradición. O sea, no te puedes traer versículos y los midrashim o las explicaciones de la tradición judía juntas. A alguien que está lejano a la cultura de Israel le tienes que decir, esto es lo que está escrito en el Tanaj, en la Biblia, esto es lo que dice nuestra tradición al respecto. Y tú lo has mezclado todo, entonces no sirve. 2, le dice, no puedes venir con algo, con la teoría de la psicología de Wiesel, que parece ser que escribió, que no sé cuál es, que es algo viejo y no actual, no es algo intelectual, a un pueblo tan inteligente como los japoneses, así le escribe. Tienes que venir con cosas nuevas. Eso para mí también es un punto. Tenemos que aportar conocimiento que la gente diga, wow, la Torah dice que las naciones van a decir, Ki chochmatchem ubinatchem le'nei amim, es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento ante los ojos de las naciones. Las naciones van a decir, qué sabiduría, qué entendimiento. ¿Sí? Y yo eso no lo veo en las teles de Noach, lo veo algo muy básico, a nivel moral y poco elaborado a nivel de las cosas que realmente tenemos para aportar aquí en Israel. Y la tercera cosa que le dice es, no puedes influenciar a una nación lejana, como los japoneses, con expresiones de desprecio a los fundadores de otras religiones. Seguramente Jesús y Mahoma es lo que... y nosotros no tenemos que hablar de nada negativo. Hay que aportar nuestra luz y la negación viene por sí sola. Esas son las 3 cosas que el Rav Kook dice, y esta última es para mí la más importante. Nosotros tenemos que aportar luz. ¿Quién quiere esa luz? Que la tome. Para mí la puede tomar en un convento de monjas. Yo tengo que dar mi luz. Y esa luz va a hacer su trabajo. Yo no soy responsable de montar movimientos. No hay para mí en ninguna fuente algo así. La única fuente es el Rambam, y el Rambam no dice que hay que salir a predicar las 7 leyes de Noach. Para mí el Rambam ahí está hablando de cuando una nación está bajo Israel, a nivel político. Entonces hay que, obligar a todos a cumplir las 7 mitzvot de Noach. No es algo muy agradable, sí, muy... A no ser que digas como Rav Ginsburg que la Juf viene de Kef.
Sí. Kev es divertido. Cool. Sí. Entonces, no es de Kev. No es de divertido. Es la única fuente que el Kesef Mishne en el lugar dice, no hay fuente de eso, viene de la Svara del Rambam. Sí, aunque hay otra postura que viene de un Rashi en Mishpatim. Ah, no, que Rashi en Mishpatim explica algo similar. ¿Qué dice? De Parashat Mishpatim, que no recuerdo muy bien cómo es la explicación, pero parte del mismo principio que si los avot hacían esto y como tienen que seguir, y los avot estaban, los patriarcas, si ellos estaban bajo la definición de no ágidas, entonces es un ideal que las personas sean no ágidas de acuerdo a la difusión. Lo desarrolla, no me quiero extender más de la hora, Okay. pero... No tengo mucho que decir. Cada uno tiene para mí la responsabilidad personal, familiar, comunitaria, de crecer con esa luz y de llevarla donde él cree y seguir avanzando, seguir en buena relación, seguir aprendiendo, seguir desarrollando. Y creo que es así, sin la necesidad de crear religiones alternativas que se van a convertir en religiones aunque no nos gusten. Desde mi humilde punto de vista va a terminar siendo una religión, o ya lo es en muchos casos. Hay líder, hay líder, hay comunidad, hay horas de culto, cantan, rezan, básicamente como... No sabía que cantaban, pero me mandan sus álbumes. Bueno, yo voy a decir mi conclusión. Al fin de cuentas, en verdad, sea no ágida, idólatra, azteca, sacrificando 60,000 personas al año, sea como sea, por favor, sea buena persona. Ese es mi mensaje puntual. Sean buenas personas, ayuden al mundo. Este es un diálogo solo para que se den una idea del método judío, que en verdad es así, se hablan temas elevados y si se llegan a conclusiones muchas veces no, pero se llegarán en nuestra generación, no tengo duda de eso. Yo creo que el movimiento No Agida, como el Rab lo menciona, tiene el reto de realmente llegar a... Yo sí creo que no es un básico, sino que es un básico en el sentido de fundamento, que de ahí crece toda una vida y perspectiva del ser humano. Yo sí creo que la perspectiva no ágida, que es la perspectiva judía, pero en las naciones sí tiene la talla intelectual para responder a movimientos como el Islam, el cristianismo, etcétera, el progresismo. Y nuevamente, sean buenas personas. Gracias al Raf por decirnos su perspectiva, quizás la conocían, también me gustó dialogarla. Y bueno. Último punto, sí. Ya sé que ya no tenemos más tiempo. Sí. Último punto, el tema de ser buenas personas, también es un punto que para mí la Torah viene a darnos algo más allá del ser buenas personas. ¿Y es? El trascender a nivel espiritual, es decir, de humanos a divinos, para decirlo de alguna claro. manera. Kdoshim, sí, estar incluso separados. No solamente la Torah para Israel, sino incluso para el mundo entero. Yo creo que el mundo tiene que aspirar a trascender a lo meramente humano. Por eso es que yo no quiero dejar el mensaje solamente de sean buenas personas, aunque es un mensaje maravilloso y sean buenas personas. Y creo que nuestro papel en el mundo es llevar a las personas de buenas personas a algo más, a la trascendencia. No ágidas. A noajismo. Bueno, gracias por aguantarnos por 2 horas hablando y los queremos mucho. Igualmente. Shalom a todos.